A ver, ya cambiamos de pantalla. Vamos a trabajar en esta pantalla de acá. Y ahora sí vamos a arrancar con la explicación del día de hoy. Vamos a reciclar papel, así que estamos usando un papel reciclado. Y creo que no interfiere con lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, la gran pregunta de fondo es, ¿qué es esto de Visual Thinking? Y muchas veces hablamos con anglicismos y nos perdemos un poquito del mensaje de fondo de qué es de lo que realmente estamos hablando. Entonces, si nosotros quitamos el anglicismo de Visual Thinking, hablamos de lo que es el pensamiento visual. Que esta es una capacidad que en verdad todos los seres humanos tenemos. Todos pensamos de una manera visual. Y es esta capacidad que nosotros tenemos como humanos de procesar información y darle un significado. Entonces, a partir de los 6 meses, nosotros comenzamos a entender que, por ejemplo, este de acá es un árbol, y voy haciendo esta lógica que no solamente este es un árbol, sino este también es un árbol, y este de acá también es un árbol. Y toda esta información gráfica la vamos almacenando en nuestros cerebros. ¿Qué es lo interesante? A lo largo de nuestras vidas, este vocabulario va creciendo, y de hecho nuestra forma de comunicar, nosotros como sociedad, es principalmente visual. La gran pregunta es, ¿cómo yo me comunico visualmente? De hecho, hoy en día hay muchas formas en las que nosotros lo hacemos. De hecho, los invito a que me pongan en comentarios cómo se les ocurre que hoy en día nos estamos comunicando visualmente. Y parte de lo que yo veo cuando trato de hacer estos cursos, emojis, stickers, completamente, es justamente darles herramientas para que esa comunicación visual sea lo más efectiva posible. Y de hecho, hay criterios que nos ayudan a que nuestra comunicación sea más efectiva, ya sea por el uso de formas gráficas, por el uso de colores, por el uso de símbolos. Y una de las formas que es más fácil para nosotros es a través del dibujo, que es algo que nosotros comenzamos a hacer desde una edad muy temprana. Entonces, lo que vamos a ver son herramientas para lograrlo. Herramientas. Entonces, aquí siempre me gusta mostrar un poquito de cómo vamos destacando la información que es importante. Aquí la gran pregunta del día es cómo yo me comunico visualmente. Y las herramientas. Bien, entonces ya tenemos una idea de lo que es Visual Thinking en sí. Pero cuando ya hablamos de, ok, vamos a aprender Visual Thinking en un curso o en un taller, ¿qué podemos esperar aprender? ¿No? De hecho, se pueden enseñar muchos temas. A mí me gusta irme más a lo práctico cuando dicto cursos, pero por ejemplo, yo también soy profesora universitaria, entonces ahí, por ejemplo, veo mucho de lo que es el análisis visual, así que si a alguien le interesa esos temas, también hay la base para responderlos. Cuando hablamos de Visual Thinking, ya en un modo pensando en capacitaciones y lo que se habla hoy en día en el mercado, se habla de lo que son técnicas
donde, por ejemplo, encontramos lo que se conoce como sketchnoting, que es tomar anotaciones como las que yo estoy haciendo en este momento. ¿No? Estamos haciendo anotaciones en las que tenemos textos más gráficos. Que normalmente son para uno. De ahí también tenemos lo que se conoce como documentación gráfica. En la que una persona hace ese tipo de resúmenes de textos más gráficos, pero en base a lo que habla una tercera persona. Aquí probablemente tengamos algunos oyentes. Y también tenemos lo que se conoce como la facilitación gráfica. En el que, como yo estoy haciendo en este momento, utilizamos este conjunto de gráficos y textos para hacer una explicación a un público, y eso también se puede dar en talleres de manera colaborativa. Entonces tenemos técnicas como sketchnoting, la documentación gráfica, la facilitación gráfica, que se pueden aprender como un paso a paso. También lo que hay son herramientas. Y lo que vamos a hacer hoy día como ejercicio es justamente el uso de una herramienta. Entonces, las herramientas son formatos gráficos que nos permiten visualizar diferentes temas de manera visual. Por ejemplo, uno muy conocido es el mapa de empatía. Este es un formato visual que nos ayuda a entender qué es lo que ve nuestra persona, nuestro usuario, qué es lo que escucha, qué es lo que dice, qué es lo que siente. Y como formato nos ayuda a estructurar la información de una manera visual. A diferencia de estas técnicas, nosotros no estamos graficando, sino estamos trabajando sobre una base gráfica. Hay otros formatos, como por ejemplo, empatía. Hay otros formatos, por ejemplo, que se usan mucho en agilidad, que son para equipos, para ver qué cosas nos impulsan, qué cosas nos detienen, y cumplen esta misma función, ¿no? Bien. Y también tenemos formatos de comunicación visual, como podrían ser, por ejemplo, lo que son las infografías, data visual, fotografía, videos. Yo lo que trabajo más es la parte de técnicas, la parte de herramientas y la parte de principios de diseño, que son la base que nos va a permitir que todo lo que nosotros representemos de manera visual y gráfica esté de una manera que sea fácil de entender y de ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Si todo está claro, también puntitos para saber que todo está claro. Ya, estoy viendo ahí sus puntitos, excelente. Dame un segundo que voy a subir un poquito eso. Muy bien. Sí, ahí, justo estoy alejándole un poquito. Ahí está. Mejor, ¿no?
Excelente. Buenísimo. Entonces, ya teniendo claro que esto es lo que nosotros podemos ver cuando nos referimos sobre todo a cursos de capacitaciones de Visual Thinking, pero que en verdad es un mundo mucho más amplio, porque claramente cuando ya vemos el tema de comunicación visual, crece mucho y claramente da para una carrera, inclusive. Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy pensado en uno de los retos que se suelen tener al momento en que nosotros trabajamos proyectos, que es, ¿cómo comunico un concepto de una forma diferente? En mi caso, que trabajo viendo investigación, este es un reto bastante grande porque parte de lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de la profesión que tengan en el día a día, es que las personas no pierdan el interés en lo que nosotros estamos presentando. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos jalar la atención es haciendo uso de analogías que nos permitan hacer comparativos sobre lo que nosotros estamos presentando con otro tema que pueda asociarse rápidamente, o también de metáforas que nos ayuden a representar la información que estamos tratando de mostrar de una manera que no sea tan común. Para darles un caso práctico de cómo yo lo he aplicado, por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación sobre la atención de ventanilla y de plataforma en un banco. Ya, ¿qué pasaba? Normalmente nosotros tenemos las ventanillas donde la gente va y espera paradas, ¿sí? Y hacen su colita y la atención suele ser bastante rápida. En cambio, la atención en plataforma es una atención donde por lo general esperas que la persona te dé una asesoría, ¿no? Llegas con dudas o con quejas, o consultas, y esperas sentado. Entonces, en esta investigación, lo que se estaba probando era un concepto donde se unifique la ventanilla y la plataforma. Y lo que nosotros teníamos que comunicar era que la percepción de ambas era tan diferente que este concepto nuevo no estaba siendo del todo aceptado. Entonces, en vez de ir directamente con esto, lo que nosotros llegamos fue a una metáfora que caló bastante en el equipo, y de hecho tomamos una fotografía. Lo que les dijimos fue, ir a ventanilla es como comer un helado, es algo rápido, tú esperas ir, tomas tu helado, te lo comes y te vas. Es más, te vas con el helado en la mano. En cambio, ir a una plataforma es como si esperaras que te sirvieran un plato caliente. Y nosotros hacemos la energía del ají de gallina. Entonces, cuando nosotros presentamos los resultados, lo que hicimos fue poner un ají de gallina con un helado encima. Créanme que todo el mundo en ese momento nos estaba prestando atención, porque definitivamente era muy llamativo, y eso era lo que nosotros necesitábamos, que se queden con esa idea de que estábamos mezclando dos cosas muy diferentes, y que en verdad sí se podría llevar una atención en conjunto, pero de la manera que lo estábamos mostrando y como estaba tan interiorizado, era como si mezcláramos dos cosas que no estaban siendo compatibles. Entonces, este mensaje caló profundamente en el equipo, y parte de lo que proponíamos y veíamos en el momento era como que no tenemos que hacer una ají de gallina con helado, sino pensemos tal vez en un formato que sea más como un formato de sushi, donde tenemos diferentes servicios, pero que ya no estén asociados a un formato como el que teníamos en ventanilla de plataforma. Eso en verdad ayudó bastante, y es algo que podemos hacer al momento que nosotros trabajamos tanto con energías como con metáforas. Así que les voy a enseñar
3 formas en las que pueden crear analogías o metáforas rápidamente. Y de regalito les vamos a dar un template para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Bien. Primero vamos a pensar en un concepto. Ya, yo voy a dar el primer concepto y ahí vamos a ver, si nos da tiempo, hacemos una segunda ronda, ¿ya? El concepto que voy a utilizar va a ser uno no tan complejo. Vamos a utilizar el concepto de reto, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo representar un reto de una manera que no sea exactamente igual a todas las formas que me pueden salir poniéndolo en Google? ¿Ya? Entonces, para esto, nosotros tenemos que pensar no en las típicas fotos, sino vamos a tener lo que llamamos algunos triggers para comenzar a hacer esas representaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo he hecho esta representación, mi trigger fue, no lo voy a representar con personas, lo voy a representar con comida. Entonces, ejercicio número 1. ¿Cómo se les ocurre que podrían representar un reto con comida? Ya. ¿Solo con comida? Solo con comida. Un vale de 100 soles a que termine un plato en 10 minutos. Ya, eso es interesante. Entonces es el... Y podría ser, no sé, una torre de comida. Eh, buenísimo. A ver, más ideas. ¿Cómo podemos representar un reto en 10 minutos solo con comida? Y ustedes también hagan el ejercicio, o sea, piensen cómo se les ocurre. A ver, con una torta. Podría ser una torta que tiene muchísimos pisos, que es súper complicada de hacer, y el cocinero sufriendo. ¿Alguien ha hecho alguno que quiera compartir? ¿Quieren prender sus cámaras? También está bueno, un buffet de varios platillos, eso también podría ser un reto de comer, ¿no? Bueno, y ya no me alcanza para dibujarlo, pero creo que tenemos la idea. Bien, entonces este es como que uno de los triggers que podemos usar cuando queremos hacer estas representaciones. Otro de los que podemos usar es, por ejemplo, agrandar un objeto. Entonces, para representar este reto podemos hacer un objeto de manera súper exagerada para que parezca súper retante. ¿Qué se les ocurre que podríamos exagerar para mostrar este reto? La comida como tal. A ver, vamos a salir de comida Entonces- para que no nos salgan todas comida. Ok. Otra cosa.
Mm, Un reloj, ya. Ya, podríamos tener como que un reloj gigante que nos está marcando, nos está retando. Una silla, a ver, cómo se imaginan la silla relacionada al reto? O los lentes. Algo que a mí también Podría, me gusta ay, termino la idea y vamos. Cuando hacemos el juego de agrandar un objeto, es animar el objeto. Entonces, puede ser el reloj amenazante, que es el gran reto que se viene. A ver, dale. podría ser un banco en proporción un poco más grande para alcanzar algo. Mm, ya, a ver, se me ocurre, por ejemplo, podríamos querer alcanzar, ya, voy a poner una estrellita porque es lo que se me ocurre ahorita. Podría ser en exageración y podría ser también en chiquitito, ¿no? O sea, estoy con un banquito chiquitito intentando llegar. E imagínense que llegan más gente con sus banquitos para poder llegar. Entonces, acá lo que estamos usando como agrandar y podría ser una doble escena, ¿no? Digamos, nuestros banquitos y que hayan más banquitos para llegar a alcanzar este gran reto. A ver. Y aquí podemos jugar en cómo vamos haciéndolo, ¿no? Una cometa, un árbol gigante. A ver, vayan dibujando sus ideas para ver cómo lo tienen ustedes en sus cabezas. Y yo, por ejemplo, no sé, si es un proyecto digital, podría ser que nuestro gran reto es crear, no sé, esta app y nuestras personitas las vamos a tener chiquititas acá, intentando lograr cumplir este gran reto de crear el app, ¿no? Genial, vayan haciendo los suyos también, ahí han lanzado varias ideas y de hecho algunas también me cuesta imaginármelas, así que quiero ver lo que ustedes van haciendo. Entonces aquí estamos usando un trigger más que es justamente el de vamos a agrandar un objeto para mostrar este concepto que hemos puesto ahorita, que es el de el reto. Y ahora vamos a ver uno más, que es hacer uso de un animal. Entonces, ¿qué animales tal vez pasan por situaciones retantes o cómo podríamos representar este reto de X animal para jugar con él? ¿Se les viene alguno a la mente? Estoy. Una tortuga, por ejemplo, el Una lobo. tortuga. La tortuga llegando a la meta. Sí, hormigas también.
Y aquí vamos a hacer la meta súper lejos. Buenísimo. La hormiga también podría ser, que está cargando. Bueno, las hormigas son las reinas de los retos, porque pueden cargar no sé cuántas veces su peso, pero no, me gustaría hacerle, uy, no se notan, pero quería hacerle como que lentecitos a la hormiga, como que es la reina de los retos. Aquí en reto cumplido. A ver, vamos dibujando también. Las águilas, ¿cómo así, Janet? ¿Cómo se te ocurre? Pasa que las águilas pasan por un proceso de renovación de plumaje súper doloroso y se van como que a la punta de las montañas a pasar por ese proceso, ¿no? Que según dicen es doloroso, pero es necesario para que sea fuerte. Buenísimo. Entonces aquí podemos ir jugando y de hecho como que estamos viendo desde el mundo animal diferentes situaciones que pueden parecer retantes y que ya se sale, o sea, de lo que si googleamos tal vez en internet sea una imagen más típica y hacer una representación más interesante. Ahí también me están diciendo las abejas, dibujen las suyas, chicos, para poder verlas. Y podemos jugar de esta manera cuando tengamos el concepto, el tema que nosotros tengamos que presentar. Acá he elegido una palabra tal vez no tan complicada, pero para que podamos hacer los ejemplos y utilizar estos triggers para pensar formas diferentes en las que podemos representarlas, ¿no? O sea, solamente con comida, ¿cómo podría ser un símil con comida? Ese exagerar el objeto y también animar el objeto, ¿no? Es divertido cuando vemos, no sé, objetos inanimados de manera animada que tal vez nos están diciendo, nos están retando aquí, por ejemplo, que te digan tic tac, que puede ser un sonidito medio estresante. O con lo que son los animales. Bien, entonces, este formato de acá, lo que quiero que se lleven el día de hoy, y de hecho les voy a pasar el link para que lo descarguen, es un formato en el que ustedes van a poder realizar este mismo ejercicio, pero está pauteado ya con tiempos. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, primero siempre trato que las personas calienten manos, esto lo pueden hacer incluso en equipos, entonces eso es súper bueno. Entonces son 30 segundos de dibujar garabatos para soltar la mano. Nosotros hemos hecho este ejercicio de mover los deditos, pero este es el de garabatos. De ahí, luego de que tienes el concepto que quieres mostrar, puedes escribir palabras asociadas al concepto que quieres visualizar. Entonces, acá el reto podría ser, no sé, por ejemplo, grande, no sé, habilidades, tiempos, todo lo que pueda estar relacionado como para que ya nos vayamos poniendo en modo, vamos a hacer esta representación. Y aquí hay un Crazy Four. El Crazy Four es, sale del Crazy Eight, que es un formato en el que nos damos un minuto para generar 8 ideas, pero esta es una iteración en la que, como tenemos que dibujar, son 2 minutos por cada cuadrante y tienen la pauta del trigger en la que vamos a representarlo. Entonces,
la número 1 es exagerar el elemento, como hemos hecho acá, por ejemplo, con el reloj gigante. En la segunda es un objeto animado. Acá yo he animado este objeto, por ejemplo, pero por ejemplo en este de acá, ¿no? Entonces, el primero es objeto agrandado, objeto animado. En la tercera, el trigger es representar esa situación, ese concepto, solamente usando un animal. Y en la última es pensar en una situación, ¿no? Una situación específica que pueda ayudarnos a representar este concepto que queremos. Y luego de que hemos hecho estas 4 diferentes ideas, hacer el final, nos damos 2 minutos para hacer el formato final en base a lo que hemos ido probando. Entonces, por ejemplo, como yo les contaba esta presentación que tuvimos, que decidimos hacerlo con comida, puede incluso fusionar, ¿no? Tal vez la idea del animal la cruzamos con la situación de ejemplo, o podemos cruzar el objeto animado con el objeto exagerado. Entonces, este formato se me llevan de regalo el día de hoy. Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá hice uno con un prototipo. Entonces, ¿qué cosa relacionada a prototipo? Prueba, imperfecto, intentar. Exagerado, acá exageré el formato que decía prueba. Y ahí el objeto animado, una cajita que dice, hola, imagínate que soy un ATM. Un animal, una besita que va haciendo su formato 1, formato 2. Y aquí en situación diciendo como que mira, sería algo así, pero mejor. Y al final lo que salió de estas pruebas era un prototipo de papel Pinocho que dice, soy como uno de verdad. Entonces ahí podemos ir jugando con las diferentes ideas. Y que las voy a pasar ahora el link y voy a volver a la otra pantalla. Si desean screenshotar algo, les pongo rápidamente lo que hemos visto el día de hoy. Son estos triggers para representar conceptos. Vimos el ejemplo de comida con objetos de animales. Vimos también lo que era visual thinking y que tenemos diferentes técnicas, herramientas y formas de comunicación visual asociadas a lo que es pensamiento visual. Y también vimos esta explicación de qué es visual thinking, que realmente es una capacidad que todos los seres humanos poseemos, que nos permite procesar la información visual y darle un significado. Y es la forma de comunicación de nuestras sociedades y se generan diferentes significados. Entonces nosotros podemos potenciar nuestra comunicación visual en base a ciertas herramientas y también ciertas reglas que nos ayudan a que esta comunicación sea más limpia, más organizada y pueda tener un fácil entendimiento. Y que, denme un segundo que vuelvo a la otra pantalla. Listo, ya para acá de vuelta. ¿Qué tal les pareció? Mucha facilidad para poder dibujar rápidamente. Interesante. ¿Alguno llegó a hacer el ejercicio y hicieron sus dibujos de representación del reto? ¿Se les ocurrió algo? ¿Quieren compartirlo? Nada, yo me quedé en la comida. Y estaba dibujando mis hamburguesitas. Pero nada más, ahí me quedé. Genial. Bueno, les voy a compartir el enlace del template que les comenté y lo pueden descargar. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento. Yo tengo una pregunta. En este caso, nos has mostrado, digamos, la habilidad
de poder dibujar a mano alzada, ¿no? Pero, ¿cómo o qué herramienta nos podrías compartir para poder plasmar esto de manera digital? De hecho, hay diferentes herramientas. O sea, si nosotros lo queremos hacer en base a iconos, pueden entrar a webs como The Known Project. Ya se las paso. Y también hay algunas más interesantes como Autodraw, que usa inteligencia artificial. De hecho, este existe hace varios años, ahorita está el boom, en la que tú puedes hacer un esquema y te lo trabaja de manera digital. Autodraw. Y como les comentaba, o sea, esta puede ser una base para que tú hagas algo más en otros formatos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no lo presentamos como un dibujo literal, compramos nuestro ají de gallina y le tiramos un helado encima y le tomamos una foto. Entonces, el rayar a mano sirve como base para poder pasar luego a otros formatos. Acá está autodraw.com, que es bastante interesante. Es decir, tú haces todo así a mano y después con este programa lo pasas. No necesariamente, o sea, yo lo recomiendo si por ejemplo no se sienten tan cómodos como quedan sus gráficas. Yo por lo general lo trabajo directamente como me sale, pero lo que hace este programa es que tú graficas y te lo pasa a iconos. Entonces con esos iconos tú puedes trabajar. O puedes ir directamente a librerías de iconos para jugar con ellos. No sé si ahí quedó clara la respuesta. Sí, clarísimo. Buenísimo. Gracias. Ahí nos está preguntando, ¿cuánto tiempo pasas o recomiendas dedicar al sketching para entrenarse en esto? Yo lo que recomiendo es tratarlo de meterlo en tu día a día. Y esto de tratar de meterlo en tu día a día puede traducirse de muchas formas dependiendo de cuál sea tu background. O sea, ahí hay que identificar en cómo te es útil. Por darles algunos ejemplos. Yo he tenido alumnos que trabajan creando contenido, entonces, por ejemplo, una de ellas hace recetas y su forma de meterlo en su día a día fue apuntando sus recetas con sketches. Tengo otros alumnos que, por ejemplo, lo metieron de otra forma, que era, apuntaban cómo iban a hacer los ejercicios del día a día, su rutina de ejercicios. Tengo otros alumnos que más bien, por ejemplo, lo que hacían era tratar de resumir las reuniones que tenían en el trabajo. Entonces, cuando comienzas a meterlo en tu día a día, le vas agarrando el truco. Y la verdad, no es que necesites muchísimo tiempo para poder incorporarlo. A mí me gusta hablar de un término que yo lo he denominado el mínimo dibujo viable, que se trata de, en verdad, hacer gráficos muy sencillos. Y de ahí, dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes meter un mayor grado de complejidad. Pero para mí la base de todo es más que nada la organización y la estructura. Y en base a lo que tú quieras hacer, o sea, por ejemplo, si ya quisieras dedicarte a ser documentador gráfico profesional y quieres hacer ilustraciones muy acabadas, claramente vas a necesitar un proceso mucho más largo, o sea, creería yo al menos de un par de meses, que de una persona que en verdad no quiere para apuntar sus recetas o para que, no sé, los apuntes de la maestría. También tengo muchos alumnos que están entrando estaban llevando maestrías que me han dicho que lo han aplicado full. De hecho, yo también lo he aplicado full al momento que llevé la maestría, porque necesitan captar esa información rápido y de hecho cuando más sentidos uno aplica al momento de aprender una habilidad, hay una mayor retención. Entonces, ahí la respuesta es depende, pero mi consejo es ver cómo lo puedes incorporar en tu día a día para realmente sacarle el jugo, y en verdad hay muchas formas de hacerlo, y en verdad yo, dependiendo de su background, también encantada de recomendarles cómo podría ser.
Ya. Ahí María Elena ha hecho una pregunta bastante interesante, que es, en el caso de estudiantes, ¿cómo recomiendas tomar notas o sería reescribirlo en Visual Thinking? Ya, para mí, estas herramientas de sketchnoting son sinónimo de efectividad. O sea, estoy 1000% en contra de reescribir y transcribir porque eso nos hace perder tiempo. Yo lo que enseño cuando hago talleres y cursos es una metodología de 7 pasos que he diseñado y créanme, tengo ya más de 300 alumnos que la aplican, entonces puedo felizmente decir que funciona bastante bien en las que les enseño a tomar notas de manera gráfica. Y ahí les doy tips para que lo puedan hacer, pero no es un tema de lo tomo de esta forma y de ahí lo transcribo, sino que ya tienen una forma específica de tomar notas y en base a esa técnica ya tienen un formato fácil de leer. Independientemente que le pongan muchos gráficos o pocos gráficos, para mí lo importante es que cojan la información clave y la pongan de una manera organizada para que a nivel jerarquía visual puedan captar rápidamente los puntos importantes. Por ahí tengo algunos cuadros, si quieren se los muestro. Ya, a ver, y Rosa dice, si en su día a día te funciona más que lápiz y papel, una app en el celular. Sí, en verdad lo que les funcione, o sea, yo a veces hago un mix y de hecho puedes usar diferentes formatos visuales en tu día a día. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien para cursos tomar notas a mano, pero por ejemplo para reuniones a mí me funciona más trabajar en Notes. Entonces, la lógica que yo trato que se lleven es cómo organizo la información visualmente sin importar en qué tipo de formato esté, porque si bien tomo las notas en Notes, cuido mucho que mis jerarquías estén claros, cuido mucho de poner gráficos o líneas de cierta forma para que cuando yo lo vea no tenga que estar buceando en un mar de información. Entonces, eso es algo bastante importante. Pero aquí les voy a mostrar, ya, les voy a mostrar uno que está como que bastante pulido, pero les quiero mostrar las de la maestría porque siento que se pueden sentir menos, son menos intimidantes, porque en verdad son hechas, o sea, bien, un poquito a la mala, podría decirse. Uy. A ver, estas son las de la maestría. Yo llevé la maestría en el 2019. De hecho, yo trabajo bastante con acuarelas, pero estas son algunas de mis notas son en clase. Había algunos cursos en los que tenía más tiempo de graficar, pero también hay cursos que para mí eran más pesados, como por ejemplo estos de SPSS, en los que, si bien no hay tantos dibujos, porque no necesitaba tanto hacer tantos dibujos, sino necesitaba tener esquemas que me ayuden a captar la información clave. Y si se dan cuenta, a golpe de vista, yo trato siempre de destacar lo que me tengo que quedar como información. ¿Ya? Entonces, ahí también, como que dependiendo del tipo de clase que fuera, cambiaba un poquito el estilo. Y sí me gustaba que mis apuntes fueran bien grandes. He cambiado bastante la forma de hacer apuntes en el tiempo, pero todo esto era en clase. Y algunos con un mayor nivel de amor y otros, no sé, un poquito más a la mala como estos. Y yo la verdad que, o sea, hasta ahora cuando necesito algún dato, algún tipo de información, ya sea de la maestría, ya sea de mis cursos, sé que puedo ir a mis cuadernos y está como que súper organizado. Y uno de los retos que vengo trabajando justamente desde un poquito antes de la maestría, más o menos 2018-2019, era cómo yo empaqueto esto para que otras personas lo puedan hacer. Y con total humildad y les puedo decir que realmente la manera en que he empaquetado esta metodología da buenos resultados y sin importar el nivel que tengan, porque no se trata tanto de hacer dibujos, sino se trata de estructurar la información. Lo pueden hacer.
He tenido alumnos de estadística, abogados, veterinarios, y es súper chévere cuando se lo llevan a su ámbito y me dicen, mira, Sara, lo estoy aplicando de esta forma, lo estoy aplicando de esta otra. Entonces, no es un tema de carrera, no crean que todo el mundo que se apunta son diseñadores en absoluto, y lo rico es justamente ver cómo jugamos con personas de diferentes profesiones y se lo llevan a su ámbito. Creo que se quedó por ahí una pregunta, perdón que se me fue un poquito la voz. Yo tengo una pregunta, Sara. Dale, ¿Tienes Oscar. alguna técnica o algún, no sé, como costumbre antes de comenzar con todo esto del visual thinking como para liberarte de todos los demás pensamientos y enfocarte nada más en el tema? No, sería interesante que la tuviera. O sea, como lo dices, creo que sí sería bueno, pero la verdad es que no. O sea, voy un poco a lo que hay en ese momento, y la verdad que por lo general estoy tan inmersa en lo que estoy escuchando que no me suelo distraer. Mm, A ver, ahí nadie pregunta si hay que saber dibujar. No, para nada, no necesitan saber dibujar. Eh, de hecho, en las clases todos comenzamos de cero, y como les digo, lo que hay que es estar abierto a graficar, y siempre partimos de gráficos bastante sencillos. O sea, si puedes hacer círculos, rectángulos, líneas, estás, en verdad. No necesitas hacer dibujos súper acabados para poder tener buenos sketch notes. Va a depender de cada uno. O sea, por ejemplo, a mí me gusta hacer personajes, pero hay gente que le gusta hacer cosas mucho más sencillas. O sea, si su meta es hacer gráficos ya casi con ilustraciones, pues hay que trabajar ese musculito, pero para tener un buen sketchnote que esté claro el gráfico, no necesitas hacer gráficos en extremo complejos, y yo lo que trato es justamente dar el acompañamiento para que puedan encontrar un formato que les funcione. Buenísimo. Entonces, siendo las 7:30, vamos cerrando. En verdad, muchísimas gracias por sumarse. Espero que les haya sido útil esta clase. Y bueno, les cuento que el 26 estamos comenzando con el curso de Visual Thinking con Edison. Si están interesados, en verdad quedan poquitos cupos, pero aún hay espacios. Entonces les paso el link si desean inscribirse, y tienen un 10% de descuento. Muchas gracias por haberse unido con el código Visual 10. Muchísimas gracias por sumarse, y bueno, si tienen alguna pregunta final, si tienen algún comentario final, si alguien quiere compartir algo que hizo, este es el momento. Listo. Genial. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero verlos algunos en el curso, que, como les digo, está empaquetadito para que puedan ustedes adquirir estas herramientas en el día a día. Y ahí Breikat dice que va a estar. Genial, Cata, ahí nos vemos. La grabación, déjame preguntarle al equipo de Edison, a ver si la podemos compartir. Listo, chicos, que tengan buenas noches, y recuerden que tienen este código de descuento que es Visual 10 si se animan a pasar el curso. Gracias, Sara. A ustedes, espero que les haya gustado. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches. Genial, gracias, buenas noches.